Hola, bienvenida, bienvenido a este megacurso de Python. Le habla José Cordero. En esta clase vamos a hablar de dos conceptos fundamentales en el mundo de la programación que es necesario conocer y entender, que son la abstracción y el encapsulamiento. Vamos a salirnos por un momento del mundo de la programación y vayamos a la vida cotidiana. En la vida cotidiana, la abstracción consiste en ignorar ciertas propiedades de un objeto, de una situación, por ejemplo, y centrarnos en lo que realmente él o ella son. Es decir, que esto me permite trabajar, la abstracción me permite a mí trabajar con un objeto. No estoy hablando todavía de programación. La abstracción, si lo llevamos al mundo de un objeto, me permitiría trabajar con el objeto sin conocer lo que ese objeto tiene por dentro. Y les traigo a colación un objeto muy usado en la vida real, un celular, un smartphone. Muchos, por decir casi todas las personas adultas, hacen uso de un smartphone, un celular. Pero salvo muy pocas personas saben internamente cómo funciona el aparato, ni siquiera sabemos qué es lo que trae por dentro. Lo más que uno ve es una interfaz, que en este caso es la pantalla, con la cual yo interactúo, ¿sí? Yo voy tocando, le voy dando información y ella me va devolviendo información. Que por cierto, interfaz es eso. Es un elemento que permite intercambiar información entre dos entidades. En el caso de un smartphone, la pantalla sería la interfaz, ¿sí? Táctil, en la cual yo voy dando con el dedo y eso va transmitiendo información. El celular a su vez me devuelve información. Pero bien, entonces la abstracción es cuando ignoramos las propiedades de un objeto, ¿sí? Sin importar cómo está formado allá adentro, sino que hacemos uso de ese objeto. Bien, y en el mundo de la programación, ¿qué será? Es la característica que nos ofrecen los objetos de programación para permitirnos hacer uso de sus funcionalidades, sin tener un conocimiento certero de cómo se implementan tales funcionalidades dentro del mencionado objeto. Yo les pongo por lo siguiente: imaginemos una clase matemática. Dentro de esa clase tenemos un método que calcula el logaritmo, la raíz cuadrada, el logaritmo neperiano, qué sé yo, cualquiera de esas cosas. Cuando ya la clase está hecha, bien implementada, yo creo un objeto y yo digo objeto.raíz cuadrada y me devuelve la raíz cuadrada, pero internamente, ¿cómo? No, para mí eso está por una parte oculto. Y para mí no es importante el cómo lo hizo, sino que lo haga bien. En el mundo real yo les puedo poner un ejemplo. Si tenemos un vehículo, una moto, un auto, un avión. Veamos el caso del avión. Tenemos que hacer un viaje donde por alguna razón queremos ir y volver rápido. Tomamos un avión. Yo me abstraigo de ciertas propiedades del avión, cómo trabaja el motor, cómo el combustible circula, cómo se genera la fuerza no sé qué, que mantiene al aparato allá arriba en el aire. No, yo me abstraigo de todo eso y lo veo como lo que realmente es. ¿Cómo es? Un medio de transporte. ¿Sí ven? Eso es lo que se llama abstracción. Bueno, igual pasa en el mundo de la programación. Hay implementaciones, cosas que se hacen allá adentro que no es necesario conocer. Yo lo que necesito es saber cómo se usa y tener la certeza de que lo que ella hace lo hace bien. Hasta ahí. Ok, seguimos. Ponía el ejemplo yo de la clase vehículo, ¿verdad? Del vehículo podemos tener motos, automóviles, aviones. Y yo cuando me monto en un avión, cuando me monto en un automóvil, no soy muy fan de montarme en las motos, pero los motociclistas o los motoristas, como le dicen en algunos países, sí. Y bueno, ellos saben frenar, ellos saben acelerar, pero para eso no necesitan saber cómo internamente es que se produce todo el proceso. No, ahí estamos hablando de una abstracción. Cuando vemos las cosas como lo que realmente nos interesa, sin importar por dentro cómo está implementado. Igual aplica en el mundo de la programación, como en la clase vehículo, que tiene atributos y tiene métodos. Esos métodos pudiera ser acelerar, frenar, pero yo simplemente tengo que saber que existen, cómo usarlos, pero no me interesa en algún momento cómo están implementados. Eso es lo que se llama abstracción. ¿Y qué será el encapsulamiento
u ocultamiento, que son dos conceptos que están relacionados pero que no son lo mismo. Pero así, en aquellas cosas donde ellos se asemejan, yo les puedo decir que encapsular es el proceso de agrupar los datos, que no son otra cosa que los atributos, ¿verdad? Agrupar los datos y los comportamientos, que son los métodos, dentro de una sola unidad, que generalmente es una clase. Entonces, meter datos como variables y meter funciones, que son métodos, dentro de una clase de forma tal que eso desde afuera no se vea, eso es lo que se llama un ocultamiento. Todo está allá adentro, eso funciona a las mil maravillas, pero cómo ocurre, cómo está implementado, no nos interesa. Ahora, ¿cuál es el fin del ocultamiento? El fin del encapsulamiento o el ocultamiento, como su nombre lo dice, es ocultar la implementación interna de los objetos, ¿sí? O sea, cómo están formados allá adentro y cómo trabajan. No, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que haya una interfaz que me permite interactuar con esos objetos, como el ejemplo que yo les ponía al celular. Bueno, entonces ya sabemos que es agrupar dentro de una clase los datos y los comportamientos, es decir, los atributos y los métodos, ¿sí? Con el fin de ocultar la implementación. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra definiendo los atributos como privados o protegidos y proporcionando métodos públicos para acceder y modificar estos atributos de manera controlada. Es decir, que no vaya a ocurrir un error y terminemos modificando la información que está allá adentro. Ok. Ahora, esta última parte tal vez de momento no lo ven bien, pero ya vamos a seguir presentando algunos gráficos para que lo entiendan. Hablábamos de que existía un ocultamiento, que era poner los atributos y los métodos allá adentro, y nos hablaron de que habían unos privados y públicos. Pero ¿qué niveles realmente de ocultamiento existen en Python? Existen 3, público, privado y protegido. El nivel público o en el nivel público están aquellos elementos. Cuando yo hablo de elementos me refiero a atributos, métodos. En el nivel público están los elementos bajo esta categoría, o sea, la pública, pueden ser accedidos desde cualquier lugar de la aplicación. Usted puede acceder a un atributo o a un método desde cualquier parte de la aplicación. Pero los que son protegidos solamente se pueden acceder desde dentro de la clase y dentro de las subclases. Ese tema no lo hemos visto todavía, pero ya lo veremos y cuando lleguemos allá yo vuelvo a tocar el tema. Pero por ahora sepan que los elementos protegidos solo pueden ser accedidos dentro de la clase y de las subclases. Legalmente en Python, hablando de manera muy sincera, también se puede hacer desde afuera, pero no se recomienda. Python es muy flexible en este sentido, bueno, y en muchos sentidos, ¿no? Hay lenguajes como lenguaje C, como Java, por mencionar algunos, que son extremadamente estrictos. Cuando ellos dicen que algo es protegido y que solamente se puede acceder desde adentro, no permite que se acceda desde fuera de las clases. Pero Python sí lo permite, como dice aquí, pero no se recomienda. Mantengamos la filosofía de protegido. Aunque Python nos lo permita, eso nos evita a nosotros problemas. Y los elementos privados son aquellos elementos que están restringidos a ser usados única y exclusivamente dentro de la clase. Ni siquiera las subclases tienen acceso a los elementos privados. Intentarlo desde cualquier otro lugar que no sea del interior de la clase nos genera un error y eso lo vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la sintaxis para yo representar en Python elementos públicos, protegidos y privados? Los públicos se declaran en el caso de los atributos como una variable normal y como una función normal. Por ejemplo, si estos dos son atributos, yo los puedo llamar edad, salario y a este método mostrar, así de sencillo. Pero a los protegidos se le declara anteponiéndoles un guión bajo. Ejemplo, el atributo edad, el atributo salario y el método mostrar. Cuando ustedes vean dentro de una clase estos elementos precedidos de un guión, uno solo, sepan que están hablando de elementos protegidos que se pueden usar dentro de la clase y la subclase y que no deberían hacerse o usarse fuera. ¿Y cómo se declaran los privados?
anteponiéndoles 2 guiones bajos. Yo los puse de color distinto para que se aprecien. Ejemplo, edad, salario y el método mostrar. En el momento que yo vea dentro de una clase esto así, con 2 guiones delante, yo sé que esos son elementos privados y que la única manera de acceder a ellos es desde dentro de la clase. No hay manera. Ahí sí es verdad que Python se pone necio y me genera error si trato de hacerlo desde fuera. Y si los atributos protegidos y privados no se pueden acceder desde fuera de la clase, entonces ¿cómo hago? Si eso va a estar allá adentro, oculto, encapsulado, y en algún momento yo necesito hacer uso de ello, bueno, ¿cómo hago? Estoy hablando ahora de los atributos. Pues nosotros tenemos que recurrir a algo que se llama los setters y los getters. La palabra set significa, es como entregar, ¿sí? Y get es obtener. Entonces, para yo trabajar con los atributos protegidos y privados, debo hacer uso de los setters y los getters. Estos nombres no se usan en Python. En otros lenguajes sí, pero en el mundo de la programación orientada a objetos en general, cuando usted le habla a un programador de setters y getters, le entiende. Ellos entienden de qué se trata. Pero veamos qué son los getters. Esas palabras no existen aquí dentro del Python como tal, así no. Yo lo que quiero es que entiendan el concepto de lo que ellos representan. Los getters lo que hacen es tomar información protegida o privada y ponerla a disposición. ¿A disposición para qué? Bueno, a disposición para que la muestren, para que la sumen, para que la resten, para que hagan cualquier cosa. ¿Y qué son los setters? Son aquellos métodos dentro de la clase que se destinan única y exclusivamente para transformar los atributos protegidos y privados. Es decir, los getters lo que hace es tomar esa información y ponerla a disposición. En cambio, los setters actúan a la inversa. Toman lo que viene de afuera y transforman a estos elementos que son protegidos y privados. Bien, en la práctica lo veremos y el concepto va a quedar más claro. Bueno, como siempre, basta de teoría, mejor programemos. Así que vamos a ir a programar para consolidar este conocimiento. Este conocimiento sin la práctica queda chucuto, pero cuando hagamos la práctica se va a consolidar y después volvemos, porque queda todavía un poquito más de teoría. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.